Y hace unos instantes, y ya tenemos las imágenes, el presidente de la República, Ollanta llegó a España junto con la canciller Ana María Sánchez y el ministro de Defensa, Jaque Balakidi. Durante la visita oficial, que será del 5 al 8 de mayo, el presidente se entrevistará con el rey Felipe VI y el presidente Mariano Rajoy. Ahí vemos al embajador Roncayolo que lo está recibiendo. El presidente agradecerá las gestiones y el apoyo que España logró para exonerarnos del visado Schengen a los peruanos para estancias de corta duración en países de la Unión Europea. También participará en la ceremonia de salida al mar de la nave de investigación científica de la Armada Peruana Carrasco, fabricada en artilleros españoles del puerto de la ciudad de Vigo. Está siendo recibido por nuestro embajador en España y ex canciller, el embajador Roncayolo, que recibe al presidente Ollanta Humala, agradeciendo pues esta gestión que fue crucial, ¿no?, del presidente Mariano Rajoy para exonerarnos a nosotros, que también fue beneficiada a Colombia de la visa Schengen. Sí, bueno, además del tema de la visa Schengen, donde países como Francia y España jugaron un papel central, digamos, como los grandes promotores de esta exoneración. También es cierto que a nivel extrarregional, la relación de España para el Perú debe haber sido una de las mejores relaciones que ha construido el gobierno del presidente Humala. Lo ha visitado varias veces, el presidente Humala ha visitado varias veces a España, a sus autoridades, se han estrechado los vínculos económicos. España tiene muchos intereses en un contexto de crisis de hacer inversiones pues extracontinentales y ve Latinoamérica y países como el Perú con crecimiento interesante pues como un posible lugar para sus inversiones, para promover el comercio. Así que España también ve con interés por lo que puede pasar en Colombia y Perú. Entonces, se ha construido a partir de intereses mutuos en los últimos 5 años una relación muy sólida, lo cual de repente hace 4 años hubiera sido un poco impensable, porque viendo el perfil del partido Rajoy y viendo pues el perfil del presidente Humala y como se le considera en un momento, pues uno podría imaginar que Humala podría haberse sacado mejor a otros gobiernos, pero no, a pesar de lo que pueden ser diferencias inclusive ideológicas, han logrado pues establecer una relación muy estrecha en función de intereses mutuos, claro, que ahora lo vemos con este barco que van a inaugurar, que lo vemos pues creo con una agenda bilateral bastante interesante y también con el nombramiento de un ex canciller pues como embajador en Madrid, lo cual también denota la importancia que genera pues España para los intereses del Perú. Además el primer canciller del gobierno de Ollanta Humala. Claro, estuvo casi 2 años, más de 2 años y medio dentro como canciller del gobierno del presidente Humala. Otro túnel de ofensiva adyacente a una valla de seguridad al sur de Gaza fue descubierto por las fuerzas de seguridad de Israel. En un comunicado de prensa, el ejército dijo que el túnel fue construido por el brazo armado de Hamas, de la unidad llamada Nakda, encargados de entrar ilegalmente al país y ejecutar ataques terroristas contra localidades del sur. Las autoridades también informaron que este miércoles la aviación israelí bombardeó la zona de Rafah, objetivo controlado por Hamas en respuesta a los morteros y cohetes que lanzó el grupo extremista a lo largo de la valla de seguridad de Gaza. Debido al intercambio de fuego, 2 escuelas palestinas fueron evacuadas esta mañana por precaución. Es la primera vez que Hamas lanza proyectiles contra Israel desde la guerra de Gaza, que recrudeció en los meses de julio y agosto del 2014. El 5 de mayo es uno de los días muy importantes para los judíos, ya que se conmemora la liberación del campo de Mauthausen, que coincide con la ceremonia del Yom HaShoah o Día del Recuerdo de la Shoah, de héroes del Holocausto. En este evento, como símbolo de respeto, la bandera de Israel quedó a media asta y 6 sobrevivientes encendieron 6 antorchas que simbolizan los 6 millones de judíos que murieron en el genocidio nazi. Durante la ceremonia, el presidente de Israel admitió que los sobrevivientes del Holocausto nunca han recibido el respeto que se merecen y que incluso hoy el Estado de Israel no hace lo suficiente, ya que es una generación que cada vez va desapareciendo con el paso del tiempo. A esto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, añadió que se han incrementado más recursos, ayudas estatales para los sobrevivientes del Holocausto, pero 45.000 de ellos, de los casi 190.000 que quedan, aún viven en condiciones difíciles. La guerra contra el Estado Islámico en Medio Oriente está lejos del fin, según lo anunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter.
Durante una reunión ministerial de 12 naciones en la sede del Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart, Alemania, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ashton Carter, dijo que la guerra contra el Estado Islámico que se libra en Medio Oriente está lejos del final, contradiciendo las recientes declaraciones del presidente norteamericano Barack Obama de acelerar la guerra contra la organización terrorista. Esta lucha está lejos de terminar y existen grandes riesgos. Trágicamente se producirán pérdidas, pero esto es necesario para proteger a nuestros países y derrotar a este enemigo. Con estas palabras, Carter recordó a los caídos de la guerra en curso, como el militar estadounidense Charles Kidden, que murió en combate cerca de Irbil, en el norte de Irak, cuando cumplía una tarea como asesor para las tropas kurdas peshmergas. Estamos poniendo a estas personas en riesgo todos los días, cada vez que un piloto sube un avión y sobrevuela Siria e Irak. Esta es una situación de riesgo. Esto nos recuerda al integrante de las Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense, Charles Keating, que murió mientras proporcionaba asesoramiento a las fuerzas peshmergas en Mosul. Lamentamos su pérdida, pero este combate seguirá. Permitir un refugio al Estado Islámico sería aún peor. Carter valoró la creciente presencia castrense en suelo iraquí a fin de retomar el control de Mosul y Raqqa, en poder del Daesh, por lo que solicitó a los políticos iraquíes alcanzar una reconciliación legal y resolver sus diferencias políticas para afrontar los desafíos de la nación como un solo bloque. Sobre incrementar los esfuerzos militares contra el yihadismo, el jefe del Pentágono precisó que sería interesante involucrar a la OTAN como organización en la lucha antiterrorista, un asunto que es debatido en la actualidad. Esta semana se conmemoraron los 5 años de la caída de Bin Laden, cuando fue capturado y asesinado en Pakistán. El presidente Barack Obama dio una larga entrevista sobre este caso, pero por supuesto dijo fue una victoria, pero rescató pues todo el trabajo que hay por delante, refiriéndose fundamentalmente al ISIS. Bueno, los comentarios de Ashton Carter, del ministro de Defensa hoy en Alemania, con un grupo de países aliados europeos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, pues, digamos, han levantado las alertas, ¿no? Porque obviamente de quien lo dice, del jefe de la defensa, pues, estadounidense, y le ha señalado que el Estado Islámico está lejos de su final. Lo cual obviamente genera alertas porque más bien el discurso que está proveniendo de Occidente en las últimas semanas es más bien el Estado Islámico está retrocediendo. O contenido. No, que inclusive han dicho que ha perdido terreno, ha perdido ya terreno, o sea, más que contenido, incluso está retrocediendo, está perdiendo espacio. Lo cual pues es una mirada más positiva de lo que Ashton Carter ha dicho. Ahora, esto tiene dos lecturas, ¿no? Una primera lectura es una lectura que Ashton Carter está siendo mucho más realista, digamos, está tratando de decir, bueno, la realidad es más compleja. Pero creo que la segunda lectura es la más válida y es que lo que está tratando de hacer es pedir apoyo a sus aliados occidentales, es decir, a pesar de que podemos ir ganando la guerra, ojo, necesitamos más su apoyo si queremos derrotar al Estado Islámico ya. Es decir, si ustedes no apoyan, no se comprometen, que es un poco lo que pasa en el discurso de campaña. Si cuando vemos en la campaña, lo que vemos es a un Trump diciendo, yo quiero que los europeos se defiendan e inviertan lo mismo que invierto yo en la guerra para pelear por algo que ellos también se han afectado tanto como nosotros. Entonces, obviamente lo que está diciendo Carter es, oigan, yo quiero a ustedes europeos, australianos, que ustedes se comprometan mucho más si es que realmente queremos derrotar. De lo contrario, el Estado Islámico puede durar mucho más. Ahora, detrás de todo este discurso, lo cierto es que desde mi perspectiva, el Estado Islámico, en función de su propuesta, crear un Estado, una organización política, no tiene pues viabilidad en los próximos años. ¿Por qué? Porque en algún momento le van a faltar recursos, ya no vende petróleo como antes, ya no tiene acceso a recursos de terceros como antes, le va a faltar recursos humanos, ya no hay la movilidad de gente que venía de otros países de la región y de Europa como venía antes. Así que en algún momento va a tener que verse afectado en su enfrentamiento con casi todo el mundo, digamos. Así que, digamos, el final, no sé si es mañana, más tarde, si bien ha durado 2 años y los bombardeos han demostrado que no necesariamente han podido derrotar al Estado Islámico, en el corto, mediano plazo va a terminar siendo derrotado. El problema es que en ese proceso, ¿qué puede causar el Estado Islámico para los intereses occidentales? Y me parece que ahí está justamente el tema más importante de preocupación de Occidente. Claro, algunos decían que más bien estos atentados dramáticos en Europa son señales no de fortaleza, sino de debilidad del Estado Islámico, ¿no? Es más, ya algunas personas están diciendo que
algo que, por ejemplo, podría favorecer a Trump es un atentado adicional, ya sea en un país de Occidente. Por ejemplo, ya se dice en la prensa norteamericana eso, que un escenario inclusive puede cambiar todo. Puede cambiar toda la elección y puede reafirmar este discurso confrontacional que tiene Trump, racista y xenófobo. Como fue el ataque de San Bernardino, ¿no? Perpetrado por estadounidenses en suelo estadounidense, por fanáticos. Sí, eso puede cambiar el panorama. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Refugiados sirios son atacados desde el aire.